Eléctrico. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 11 de marzo, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hoy nos referimos a la situación del gobernador Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que está en la cuerda floja por acoso sexual, denuncias de acoso sexual. Hablamos un poco del optimismo del gobernador del Banco Central expresada en el día de ayer en una reunión con los gobernadores de Centroamérica, y recordamos algunos de los compromisos del pacto eléctrico, entre otras cosas. Pero también, quiero, saludar el hecho de que el PRM haya hecho justicia en el caso de Gustavo Adolfo Rodríguez. Gustavo Adolfo Rodríguez era el esposo de Zaida Polanco, esposo y padre de las dos hijas de Zaida Polanco, aunque no era el padre biológico, pero el padre de verdad de las hijas de Zaida Polanco. Entonces, este caballero, junto a su mujer, desarrollan una campaña en Valverde Mao para ganar una diputación. El que no se hace el tonto, el que no hace el tonto ni priva en hipócrita, sabe lo que es una carrera por una diputación. Que para unas personas que no tienen, grandes apoyos, que un empresario, que de gente que le esté endosando, eso en gran medida, aunque usted consiga algunos apoyos, que el partido te dé un apoyito, etcétera, todo eso se lleva a cabo comprometiendo el pequeño o el patrimonio personal. Todo eso se lleva a cabo en esas circunstancias. Entonces, desde el principio, habíamos sugerido que en este caso la cuota de género era una injusticia. Bueno, que si se aplicaba la cuota de género, a quien le correspondía esa cuota de género era al esposo de esta diputada que murió electa. Murió electa por COVID-19. Ella fue electa, pero se contagió del COVID y murió en esa etapa tan difícil del COVID-19, sin todos estos tratamientos que después han resultado tan efectivos para la gente. Y él mismo también enfermó de COVID haciendo campaña con su esposa. Entonces después en el PRM se inventaron que las sustituciones tenían que corresponder a la cuota de género, que si era una mujer la faltante definitiva, se sustituyera por una mujer, que si era un hombre, se sustituyera por un hombre. Todo eso fue por el caso que tanto problema generado de Josefa Castillo, porque como había la posibilidad de que el hijo de Josefa sustituyera a Josefa y había oposición a eso, entonces ahí se planteó lo de género para que fuera una mujer y se generalizó. Y entonces en aquel caso también lo propio. Entonces parece que dejaron que pasara un tiempo
adoptaron una decisión con frialdad y yo creo que han hecho justicia. Creo que han hecho justicia porque es que las cosas en política tienen que ser para quien se la gana. Las cosas tienen que ser para que la gana. Él se ganó la diputación con su mujer haciendo campaña y comprometiendo lo que tenían ambos en patrimonio familiar y jugando y haciendo lo que fuera que hacer. Entonces, vamos a llamar a una gente que no ha hecho campaña, que no ha hecho estos sacrificios. Mira, toma, te toca esta diputación. Esa señora tenía 2 hijas, no, esas hijas quedan ahí desamparadas. Después que ella comprometió su patrimonio haciendo una campaña. Entonces, ¿y a quién están favoreciendo la cuota de género ahí? Entonces, creo que se hizo justicia con el caso de este diputado Gustavo Adolfo Rodríguez, que no lo conozco. No lo conozco, pero desde el principio algunas personas que le conocen me hablaron del caso desde que ella falleció y por eso he sostenido lo mismo desde el momento en que esto empezó. Así que de mi parte saludo esa decisión del PRM en ese sentido. Entonces, bueno, por otra parte, señores, ayer se aprobó un plan económico de auxilio del presidente Biden. Estamos hablando de 1.9 billones, que incluye una serie de cosas. Es buena noticia, pero en economía no hay buena noticia propiamente dicho, porque lo que por una parte genera un efecto, por otra parte tiene otro efecto. Entonces es bueno porque en momentos en que hay cierre de actividad económica, hay gente que tiene la posibilidad de recibir auxilio porque la cosa de la que vive no está funcionando plenamente y entonces tiene la posibilidad de recibir auxilio. Es bueno porque son las medidas que colocan a las personas en primer lugar, que colocan al ser humano, y ya veremos después lo que pasa con la economía, pero colocan al ser humano en primer lugar. Entonces, este plan, ya en Estados Unidos se han ejecutado varios planes de esta naturaleza. El presidente Trump hizo lo propio. Pues, de ese punto de vista, pudiéramos decir que es algo positivo. Pero entonces tiene el contraefecto inflacionario, porque cualquier erogación económica que no tenga una correspondencia con la producción es inflacionaria. Cuando una persona recibe un ingreso y ese ingreso lo recibe producto de una actividad productiva que él ha desarrollado, entonces eso genera un equilibrio en términos económicos, porque ese caballero ha hecho un aporte, en base a ese aporte recibe un pago, ese aporte se refleja en la economía. Cuando ese caballero no ha generado un aporte, pero recibe un pago, entonces ese caballero va a demandar productos. Y como eso coincide con una baja en la producción, porque mucha gente que no está produciendo está recibiendo pago y va a consumir, eso entonces produce un sobrecalentamiento económico. Más demanda sobre productos cuando los productos tienen escasez, porque hay una baja en la producción. Esas cosas nosotros la vemos desde distintos puntos de vista, porque nos beneficiamos por el tema de las remesas,
nos beneficiamos, pero hay cosas en sentido general que van ocurriendo que también terminan afectándonos. Si sumamos a esta situación el crecimiento de la economía china, es decir, la recuperación de la economía en China, pues esto se refleja en una demanda de bienes primarios que encarece los bienes primarios en momentos en que su producción pues está a la baja. Y eso es lo que va a comunicar esos efectos inflacionarios a lo que se refería el gobierno en el día de ayer, que también están asociados a muchos otros factores. Entonces, eso tiene esta cuestión, pero aparte de este contrapeso, ¿no? Aparte de esta óptica, en lo esencial es una medida positiva. Se está presentando como la primera victoria congresual del presidente Biden. Yo no creo que eso sea ninguna victoria congresual, porque de lo que se trata es del apoyo de su partido, del Partido Demócrata. Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes con 200 votos a favor, todos menos uno que es demócrata, y con todos los votos republicanos en contra, 211. Es decir, cuando estamos hablando de una victoria congresual, estamos hablando de una iniciativa que conquista los votos en distintas bancadas. Estamos hablando de un apoyo pleno del Partido Demócrata al presidente Biden, es decir, de su base de apoyo, pero estamos hablando también de un reflejo de la situación que hay en esa sociedad. Entonces, eso tiene ese componente. El otro componente es que esto va sobre otra crisis, porque antes de recibir la pandemia, ya Estados Unidos venía pues pendiente de los efectos de una crisis, que la pandemia la agudiza, y que luego de la pandemia, en un país donde se está vacunando masivamente, entonces ya veremos cómo lo afronta el presidente Biden. Por ejemplo, aquí tengo la obra de Francis Fukuyama que se titula Identidad, la demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Entonces, al abordar la situación de Estados Unidos, de ese deterioro de la clase media que se viene produciendo desde hace varios gobiernos en Estados Unidos, y de lo que ha hablado Stiglitz, de lo que habla pues Rifkin, de lo que habla hablan otros pensadores como Chomsky, entre otros. Pues Fukuyama anota lo siguiente sobre la situación. Este es el telón de fondo de la situación económica para los estadounidenses. Una parte significativa de la clase obrera blanca se ha visto arrastrada hacia clase baja. Una parte significativa de la clase obrera blanca se ha visto arrastrada hacia clase baja. Una experiencia comparable a la de los afroamericanos durante los años 60 y 80. Sin embargo, algunos activistas de la izquierda no parecían muy preocupados, al menos hasta hace poco, sobre la creciente crisis de los opiáceos o sobre el destino de los niños criados en familias monoparentales empobrecidas de las zonas rurales de Estados Unidos. Hoy día,
Los progresistas carecen de una estrategia ambiciosa para lidiar con la potencialmente inmensa destrucción de empleos que acompañará el avance de la automatización o para mitigar las disparidades de ingresos que la tecnología puede causar y que afectará a todos los estadounidenses, blancos o negros, hombres o mujeres. El mismo problema aflige a los partidos de izquierda de Europa. En las últimas décadas, los partidos comunistas y socialistas de Francia han perdido gran número de votantes a manos del Frente Nacional, mientras que el apoyo de los socialdemócratas alemanes a la acogida de los refugiados sirios que aprobó Angela Merkel condujo a deserciones parecidas en las elecciones en el año 2017. Entonces, ahí está ese telón de fondo, porque cuando nosotros hablamos por aquí de la sociedad estadounidense, nos quedamos en los viejos problemas con los afroamericanos, con las desigualdades de siempre, etcétera. No, miren, esas desigualdades de siempre ahora están mucho más agudizadas porque han arrastrado a los blancos. Han arrastrado a la clase obrera blanca que hoy comparte las mismas precariedades de los afroamericanos. Si se quiere, hemos vuelto a los tiempos de la Declaración de Independencia. Hemos vuelto a esos tiempos porque en esos tiempos ya dijimos que cuando se decía que todos los hombres tenemos derechos inalienables, que son derechos que no pueden ser suprimidos ni violados por su carácter fundamental, hemos dicho que todos los hombres no incluía a los blancos carentes de propiedades. No lo incluía, pero no incluía a los indígenas, no incluía a los esclavos, ni incluía a las mujeres. En ese concepto de todos los hombres, por lo menos estaban esas 4 grandes exclusiones. Hoy de nuevo es una sociedad con grandes exclusiones en la que blancos, negros, mujeres, latinos, minorías, todos comparten el hondón de una marginalidad frente a la que los programas de gobierno no tienen las respuestas apropiadas. Esa es la situación. Entonces, bueno, por otra parte, aquí tenemos la solicitud de una medida de coerción del Ministerio Público para el señor Leonardo Faña. Tenía información desde hace tiempo de que eso se iba a producir en este caso, donde sabemos que hubo un desistimiento, hubo un acuerdo para un desistimiento. Entonces, pero hubo cabos sueltos. El Ministerio Público, como este era un asunto de acción pública, anunció desde el principio que iba a continuar las indagatorias. Ya revelamos en una oportunidad en la continuación de las indagatorias que se comprobó que esta dama fue auxiliada en el típico bonao por otra dama, que incluso tuvo que echarle agua, etcétera, cuando ella estaba en un estado aparentemente de no plena conciencia. Y ahí hay contradicciones, porque por una parte ese testimonio, pero el presunto agresor consiguió con el negocio un informe benévolo que difiere de otros informes que en el mismo establecimiento se recabaron. Entonces, ya veremos ahí qué ocurre. El acuerdo de paz, para llamarlo como lo designaron la presunta víctima y sus auxiliadores judiciales,
este acuerdo por la paz, por la tranquilidad que llevó al desistimiento, pues hay información. El Ministerio Público la tiene, aunque no necesariamente información es prueba. No confundamos información con prueba, porque información la tengo yo también, pero no tengo las pruebas de cómo se efectuó el acuerdo de paz y lo que implicó el acuerdo de paz y cómo de manera hipócrita una entidad que en otros casos inmediatamente se ha pronunciado contribuyó pues con el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz tenía unos bemoles. Había necesidad de movilizar algunos documentos que personalmente son difíciles de movilizar, porque crean alerta, generan alarma. Entonces había que movilizarlo de manera, esos documentos, de manera que no generaran alarma. Entonces era difícil que lo pudiera hacer alguien en términos personales. Era difícil que lo pudiera hacer alguien en términos personales. Y entonces se resolvió a nivel institucional. Bueno, y el caso es que la dama, para mantener la paz a la que se comprometió, parte del acuerdo incluyó que la dama saliera del país, que no estuviera disponible para cualquier requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público sabe todo eso. Ahora vamos a ver cómo logra hacer de esas cosas ya un expediente, que eso es otra cosa. Ya ahí están los desafíos a los que tiene que enfrentarse frente a este caso. La República Dominicana, bueno, yo creo que una de las ventajas que tenemos es que este tipo de acusaciones en la República Dominicana en los últimos años no la ha detenido absolutamente nada. Ni influencia política, ni influencia social, nada ha detenido este tipo de investigaciones, que no es ahora que se llevan a cabo con plena libertad, no, se han estado llevando desde siempre con plena libertad, y por eso hay varios casos que son conocidos y que han provocado condenas y una serie de cosas. Entonces ya veremos lo que pasa con el señor Faña, que entiendo que creyó una cosa con el desistimiento y que tal vez le hubiese resultado mejor, después que esto era de conocimiento público, que se dirimiera el caso en la justicia, porque fíjense que el desistimiento no ha evitado que el caso se dirima, y quién sabe qué puede ocurrir después, aunque habrá que ver qué la dama estableció en los contraescritos que permitieron el desistimiento, porque ese desistimiento no se iba a dar así solamente de boca, y la documentación requerida para el acuerdo de paz tampoco se iba a producir solamente de boca. A propósito de este hecho, tenemos la situación en Nueva York del gobernador Andrew Cuomo. Eran 5, ya son 6 las damas que dicen que este caballero las tocaba en lugares inapropiados, que trataba de forzarla, de arrancarle besos de manera sorpresiva, etcétera, etcétera. Este caballero, pues en términos de imagen, le crea una situación muy difícil al Partido Demócrata, porque este caballero es un ícono del Partido Demócrata, es de una familia demócrata. Este señor no llega a la política, digamos, como un iniciado que llega, él mismo se dedica a hacer actividad política y trasciende, sino que él hereda un nombre, él hereda un apellido. Él es electo gobernador de Nueva York, no porque se llame Andrew, sino por el apellido Cuomo. Y entonces el apellido Cuomo pertenecía
a su padre, varias veces gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Entonces estamos hablando de una tradición familiar demócrata, un hombre incluso que se casó con una Kennedy, etcétera, etcétera. Si ese caballero conserva un tipo de conducta un tanto más consona con su posición pública, pudiera trascender incluso a otras actividades, aunque también en el tema del manejo del COVID, él se benefició de una falsa popularidad y después resultó que fue un fiasco lo que hizo y haciendo fiasco generó popularidad. Porque con un tema, primero, mira, vamos a tomar los viejitos y a llevarlos a los hospitales para que se recuperen de COVID, y después que ya empiecen los procesos de recuperación, lo devolvemos a los orfanatos, etcétera. En definitiva, hay una gran cantidad de personas que murió, que está atribuida a las irresponsabilidades de sus medidas. Y se habla de que él tiene el ocultamiento de más de 15,000 muertos por COVID, que no se sabe ni siquiera dónde han sido sepultados. Es decir que detrás de esto, en el futuro le vienen otros casos de reclamos familiares con relación a ese manejo que tuvo por el COVID. Entonces, la carrera política de este caballero terminó, aunque él no se haya dado por enterado y la quiera seguir sustentando. Ya la carrera política de él terminó, porque, repito, son varios casos ya debidamente documentados y una combinación de factores. La fiscal general de Nueva York designó 2 fiscales para investigar el caso del señor Cuomo. La fiscal general se llama Letitia James. Entonces, Letitia James asignó 2 abogados, a June King, que fue un ex fiscal federal, y a Anne Clark, que es una abogada que es experta en discriminación laboral. Los contrató para una investigación especial sobre estas denuncias que pesan contra el gobernador Andrew Cuomo, y a partir de ahí veremos qué pasa con el expediente. Pero por este caso o por los casos de COVID o por una serie de cosas, no solo es la carrera política, es que probablemente este caballero termine en prisión, termine haciendo algo de prisión. El señor Cuomo, que se entendía que era una persona que podía trascender en el liderazgo demócrata y quién sabe si convertirse en un potencial presidenciable, pero lamentablemente estos hechos lo quitan del camino. Bueno, hay dos cosas. El gobernador del Banco Central habló en una reunión de gobernadores del Banco Central, en una reunión que se hizo aquí. Estamos hablando que es la reunión número 291 de los gobernadores de la región. Entonces, él está hablando de que a pesar de que la economía en el año 2020 experimentó un descrecimiento de menos 6.7%. Él entiende que el 2021 podemos terminar con un crecimiento de 5.5% o de 6%.
Yo me imagino que el señor gobernador está hablando de por lo menos quitarnos parte de ese menos, que cuando él está hablando de un crecimiento de 5%, lo que él está diciendo es que si el año 2020 fue menos 6.7, pues el año 2021 sería menos 1.7. Yo me imagino que es eso, porque de lo contrario estaríamos hablando de un crecimiento sobre el 11%, que por lo menos yo no veo dónde esto puede ocurrir. Pero veamos qué dice, entre otras cosas, Valdés Albizu, cómo él explica esta situación. Él dice que a pesar de que el crecimiento durante el año 2020 se ubicó en 6.7%, estima que para el 2021 se aceleraría el ritmo de recuperación económica dominicana con una expansión que podría ubicarse en torno al 5.5% y un 6%, superior a su potencial condicionado a los avances de los planes de vacunación y la recuperación gradual del turismo. Bueno, avance de planes de vacunación y recuperación gradual del turismo. Ya vemos que ahí hay dos condicionantes, que sobre una de ellas doy esta información solo con el ánimo de que se activen las cosas y el problema se resuelva. En el momento en el que el señor Martínez Pozo está hablando, prácticamente se han agotado las jeringas. Prácticamente se han agotado las jeringas para el proceso de vacunación. Es decir que si no se resuelve eso pronto, ahí vamos a tener dificultades. Entonces, bueno, eso es lo que dice lo que dice el gobernador, que estamos condicionados a los planes de vacunación y a la recuperación del turismo. Él resalta la importancia del sistema financiero como canalizador de los recursos provistos por el Banco Central de la República Dominicana para dinamizar el financiamiento del sector privado. En tal sentido, informó que ha implementado un amplio plan de estímulo monetario que asciende a unos 215,000 millones, casi 5% del Producto Interno Bruto, a través de repos hasta un año, reducción de encaje legal, ventanillas de financiamiento para sectores estratégicos y la facilidad de liquidez rápida. Por otra parte, Valdés Albizu destacó la tendencia positiva en las remesas y la continuidad durante el 2021 con expansiones interanuales de 35.1% en enero, alcanzando 793 millones y de 28% en febrero. Entonces, esto tiene que ver ya con lo que hablamos antes de estos programas que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. Quería, antes de terminar, ir recordando algunos compromisos del pacto eléctrico, porque por algo firmamos un pacto eléctrico. Si firmamos un pacto eléctrico es porque estamos necesitando darle cumplimiento a estos planes del pacto eléctrico. Entonces, estoy aquí intentando abrir el documento que veía, ayer repasaba el pacto eléctrico, y nosotros estamos comprometidos en ese pacto eléctrico a una tercerización en las sedes. Las sedes tienen que contratar una administración privada. Eso lo establece el pacto eléctrico. Hay que hacer una contratación de una administración privada para las sedes por el tema de la reducción de las pérdidas
tanto las llamadas pérdidas técnicas como las pérdidas administrativas. Las pérdidas técnicas son aquellas que tienen que ver con la energía que se coloca en redes que no se consume. La administrativa con lo que se deja de cobrar o los gastos administrativos y una serie de cosas en la que se incurre. En 12 meses, a partir del día en el que este pacto se ha firmado, entonces hay el compromiso de producir una serie de legislaciones que ya iremos detallando, porque si lo dejamos como un documento muerto, tenemos un pacto eléctrico y no tenemos nada. Desde luego, el gobierno sabe, y por eso suscribió ese pacto eléctrico, que si no hay avances en el pacto eléctrico, no hay la posibilidad de un pacto fiscal. Porque el principal escollo para el pacto fiscal es la situación de la industria eléctrica. Sin un abordaje de la situación de la industria eléctrica, no hay la posibilidad de un segundo paso, y sin ese segundo paso estamos sencillamente presos. El reconocimiento de Fitch Rating al que nos referíamos ayer no ignora, por otra parte, que la República Dominicana está abocada a la discusión urgente de una reforma fiscal. Entonces, sin ese pacto eléctrico, que ya iremos detallando en algunos aspectos específicos, pues no hay pacto fiscal. Sin pacto fiscal no hay posibilidad de un mantenimiento, de una estabilidad macroeconómica como la hemos conocido y como la que nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos años. Cambio y fuera. El sol de la mañana.